Así es. Listo. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Esperamos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos presentando el webinar elaboración de preparación de presupuesto. ¿Sí? La mecánica que vamos a llevar en la presentación es principalmente solicitarles que los micrófonos los tengamos apagados y también la cámara. Esto para poder permitir una mayor fluidez y mejor calidad en la presentación. Y cualquier consulta o duda que pudieran tener durante la presentación, les agradeceríamos la puedan hacer llegar a través del chat para el final de la presentación y respondiendo cada una de sus preguntas. ¿Sí? Así que con ello, nuevamente agradecerle su tiempo y Gilbert, por favor, procedemos con la presentación. Te doy el pase. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo a todos y por su participación. La idea hoy es hacer una presentación de un aplicativo integrado a SAP Business One que se llama Synchron. Es un aplicativo que nos va a permitir cubrir dos aspectos fundamentales en la gestión financiera de una compañía, integrándose muy bien con SAP. La primera tiene que ver con la proyección de los estados financieros de forma colaborativa. Uno normalmente construye el presupuesto de la compañía y ese presupuesto finalmente uno quiere que sea controlado. Entonces, normalmente los RPs, como lo hace Business One, parte desde un presupuesto definido. Y toda la fase previa de colaboración para la construcción del presupuesto y de los estados financieros presupuestados, básicamente es hecha fuera del ERP. Entonces ese sería el primer ámbito. Y el segundo ámbito tiene que ver con la consolidación de los estados financieros. Con la herramienta vamos a tener la capacidad de tener la consolidación de los estados financieros, vengan estos a partir de los registros de diario, vengan estos de una o varias bases de datos de Business One, y en esa consolidación vamos a poder considerar la conformación de la malla societaria, vamos a poder incluso cargar contabilidades que no están dentro de SAP, inversiones que uno puede tener en otras empresas, entonces por lo tanto yo quiero cargar esa contabilidad con la participación que uno tiene en esa contabilidad, de una operación que uno no maneja, pero y uno quiere consolidar en su grupo empresarial. Son los dos ámbitos principales sobre los cuales la herramienta nos va a colaborar. Bueno, pero para eso nosotros queremos partir antes presentando a Francisco Lagos, que es el director de ventas de Synchron. Trabajamos hace muchos años en conjunto llevando al mercado soluciones tecnológicas de valor y nos va a acompañar hoy día en la reunión. Francisco. Sí, gracias Gilbert. De hecho, bueno, agradecerle a todos por la asistencia. Efectivamente, nosotros tenemos una larga data con Nexis de trabajo conjunto y colaborativo, y en específico en esta herramienta de presupuestación que te ayuda a distribuir el proceso y a colaborar cada uno de los especialistas, como ustedes van a ver, en la elaboración del mismo. Así es que, bueno, no quitarles más tiempo y nos de frente a lo que tú nos vas a mostrar, Gilbert, y agradecer la participación. Perfecto. Bien, entonces vamos a partir con la presentación corporativa de Exis, muy resumida. Cristian, hay gente que todavía está entrando para que tú le des la admisión, por favor. Sí, no te preocupes, yo lo controlo. Ya, entonces vamos a hacer la presentación corporativa de Exis muy breve, ¿ya? Y a partir de eso vamos a explicar el producto Synchron integrado a Business One para estos dos ámbitos que les mencioné. Bueno, un poco para los que no nos conocen, que no han tenido a la fecha, digamos, no han tenido la posibilidad de trabajar con Business One y que están visitando este webinar y no conocen específicamente a Exis, vamos a hacer una pequeña presentación. Nosotros somos una compañía que tiene 30 años de existencia en el mercado. Nuestra compañía fue fundada en el año 89 y hoy día estamos con una operación directa en 7 países,
en Sudamérica, y posibilidades a través de alianzas que tenemos muy importantes de hacer implementaciones y desarrollos en todo el continente. Nuestra compañía trabaja con una metodología de implementación de sistemas certificada por SAP, lo cual nos ha permitido llevar cada una de nuestras implementaciones con éxito y cumpliendo con las expectativas que nuestros clientes esperan. Y tenemos, por supuesto, todo un proceso de postventa muy bien estructurado para poder atender a nuestros clientes en el desarrollo y la mejora continua de las aplicaciones que les comercializamos. Parte de esa estrategia son esta serie de webinars que hacemos, porque nosotros para todos nuestros clientes estamos constantemente haciendo estas presentaciones de soluciones adicionales y mejoras que se pueden hacer sobre el sistema. A la fecha, ¿cuántos webinars llevamos entre el mes de julio y agosto, Cristian? 12 webinars, Gilbert. 12 webinars. Entonces, claro, estamos llevando constantemente conocimiento a nuestros clientes y prospectos también. ¿Para qué? Para que puedan de alguna manera proyectar y hacer la mejora continua que requieren sobre las aplicaciones. Nuestra compañía opera desde el 2004 con SAP Business One. Hemos llegado ya casi a facturar 30 millones de dólares. Estamos desarrollando más de 120 proyectos por año, lo cual es un volumen importante de proyectos. Una empresa normal que opera en un solo país puede hacer 10, 15 proyectos anuales. Nosotros hacemos nuevos proyectos, más de 120 por año. Por lo tanto, tenemos un volumen y un sistema de control de proyectos muy adecuado y una gran sinergia entre las distintas operaciones y distintos países donde operamos. De esa forma, podemos ir construyendo sinergia y llevando las mejores prácticas de los distintos países hacia los clientes finales. Nuestra compañía es una compañía que ha recibido galardones por parte de SAP muy importantes. 6 años hemos sido nombrados el partner número 1 de América Latina. El año 2018 fuimos partner número 2 del mundo en la venta de SAP Business One. Fuimos el primer partner en implementar SAP Business One con HANA, que es una tecnología que ya está totalmente incorporada dentro del mercado, y es decir, y es más, el primer RP de la suite de SAP en utilizar HANA fue SAP Business One. Por lo tanto, tenemos gran experiencia en todo lo que significa el mundo analítico y la movilidad y toda la transformación digital en torno al RP. Y el año 2016 SAP nos nominó y nos premió como el partner número 1 en atención de soporte. No solo se trata de vender e implementar, sino también la atención de postventa, estar cerca de los clientes y darles una atención personalizada es lo que nos caracteriza. Constantemente renovamos nuestros certificados de calidad desde el año 2012, desde que se lanzó el programa de calidad de SAP hasta la fecha. Y estos certificados de calidad nos permiten incorporar en nuestro ADN la forma en que tenemos que implementar, los controles que tenemos que hacer para llevar a buen término las implementaciones, y por supuesto estamos reconocidos por SAP como expertos en la implementación de SAP Business One y add-ons, o soluciones verticales. Más de 1.500 clientes en 7 países hoy en día, operando con Business One de forma exitosa. Muchas referencias a las que podemos contactar para consultar la experiencia de proyecto y la experiencia de implementación. Para los que no conocen Business One, o los que no conocen SAP, que vamos a dar un pequeño brief, sabemos que SAP es una compañía que está totalmente validada como el partner o la empresa número 1 de venta de sistemas tipo RP, y todas las grandes empresas lo ocupan, tiene una participación muy importante en las grandes compañías, y a su vez, para la pequeña y mediana empresa, ha liberado una solución que se llama SAP Business One, que tiene hoy día un posicionamiento muy importante a nivel mundial, en más de 28 idiomas, en más de 170 países funcionando, más de 1 millón de usuarios ocupando la solución a nivel mundial. Es un muy buen desarrollo de mercado, muy buen posicionamiento de la solución en el mercado, y sobre estas soluciones sobre la cual nosotros vamos construyendo el producto que les vamos a presentar a continuación. Nominado por Gartner como dentro del cuadrante de líderes, ¿ya? Por la revista Forerunners,
dentro del cuadrante de líderes en cuanto a las soluciones que presenta SAP Business One, propiamente tal, si se fijan. O sea, por lo tanto, la solución muy en tiempo y forma con las nuevas tecnologías y con la funcionalidad que ofrece para el segmento de mercado al cual pretende llegar, que es la pequeña y mediana empresa. Hablando de lo que es pequeña y mediana empresa, tenemos clientes que pueden tener más de 1000 usuarios con Business One. Entonces, por lo tanto, lo que para SAP puede ser una mediana empresa, para nosotros es una compañía importante, ¿ya? Algunos clientes de referencia, por ejemplo, Resiter es una empresa grande, por ejemplo, MK es una empresa muy grande, Tecnofast es una empresa grande, Salazar Israel, Portillo, son clientes que ocupan Business One y que tienen un montón de usuarios. Por lo tanto, uno puede partir usando la plataforma con un usuario, 2, 3, 4, 5 usuarios, y puede completar y puede llegar a, hoy en día, 1000 usuarios. Yo me recuerdo del año 2004, teníamos un límite de 50 usuarios y la plataforma fue creciendo y hoy día ya soporta más de 1000 usuarios. Por lo tanto, la solución ha crecido un montón en términos de capacidad y en términos funcionales. Es una solución muy completa, cubre todas las áreas que uno va a requerir en una organización: administración, finanzas, inventario, producción, proyectos, ventas, logística, incluyendo todo el mundo analítico para la solución, toda la tecnología de movilidad, manejo de grandes volúmenes de datos, tecnología en la nube y una solución muy simple de usar y totalmente integrada funcionando en línea. Sería lo que ofrece la solución como core digital. Nosotros como empresa tenemos un portafolio, el cual llevamos a los clientes, ¿ya? Llevamos Business One, pero más un portafolio muy importante de desarrollos que hemos hecho, y el que vamos a presentar hoy día es que es una alianza que tenemos, que ya les presenté, que es la proyección de estados financieros, Synchron, integrada a Business One. Contamos con más de 20 soluciones verticales y soluciones horizontales para Business One, entre ellas retail, producción, proyectos, mantenimiento preventivo, correctivo, calidad, transporte, moda, car dealer, WMS, rental, construcción, enología. Tenemos el primer producto yo diría en América Latina, integrado a Business One para la enología. Lo acabamos de desarrollar y ya está en vivo en nuestro primer cliente. Ganadería, agrícola, e-commerce, programación finita, proyección de estados financieros, recursos humanos, gestión de créditos, todo lo que se requiere en infraestructura para el cliente final también está incluido como parte del portafolio que complementamos para Business One. Soluciones verticales profundizan la funcionalidad en una industria, soluciones horizontales son cross-industria y nos permiten resolver temas como, por ejemplo, la conciliación de la tarjeta de crédito, la conexión con los bancos, la facturación electrónica, son cosas que son transversales. Bien, con esa introducción vamos a entrar directamente a hablar del presupuesto estratégico corporativo, ¿ya? Y que nosotros consideramos que tiene dos ámbitos. El primer ámbito es poder de alguna manera, en forma colaborativa, construir presupuesto, capitalizar ese conocimiento. Cada año tenemos que hacer proceso de construcción de presupuesto nuevamente, y por lo tanto, esa construcción presupuestaria, lo ideal es que quede ese conocimiento en la empresa para los próximos responsables de las unidades a su momento presupuestario. Pues la idea no es partir de cero, capitalizar el conocimiento, coordinar y colaborar, por un lado, y luego a partir de eso, poder tener todo el reporting de los estados financieros presupuestados y versus los estados financieros ejecutados reales, y a su vez la consolidación de los estados financieros. ¿Qué es lo que hace la solución? La solución lo que nos permite es definir dentro de las empresas las reparticiones. Cuando hablamos de una repartición, por ejemplo, es una sucursal. Podemos tener un centro de distribución y una unidad operativa en Santiago, pero dos sucursales, una en el norte y una en el sur, serían reparticiones o sucursales que no llevan RUT. Las empresas llevan RUT, y dentro de las reparticiones podemos tener las unidades. Por ejemplo, la unidad de marketing. Después están los centros de costo. Por ejemplo, el centro de costo pudiera ser gastos de viaje, transporte, ¿ya? Combustible.
¿ya? Son centros de costo que uno va definiendo. Entonces, por lo tanto, uno lo que va armando para cada empresa, repartición, uno va definiendo las unidades, hay una estructura jerárquica, uno define las unidades, lo asocia con los centros de costo, con las cuentas contables del plan de cuentas y con el responsable. De tal forma de que ese responsable pueda definir para esa combinación de unidad, centro de costo y cuenta, pueda definir el presupuesto y a continuación pueda luego ese presupuesto ser controlado. Tenemos tres tipos de presupuestación, ¿ya? Y no solo esto nos va a servir para presupuestar el estado de resultado, las cuentas de ingreso y gasto, sino también nos va a servir para presupuestar incluso y proyectar las cuentas de balance, ¿ya? Por lo tanto, podemos presupuestar todos los estados financieros, balance, estado de resultado y flujo efectivo. Y, por lo tanto, lo vamos a poder comparar también. Tenemos tres tipos de presupuestación, la distribuida, la centralizada y la subsidiaria. La distribuida. Imaginemos que tenemos en cada región de Chile un centro de distribución. Y ese centro de distribución tiene gente administrativa, recibe y despacha productos, tenemos vendedores, tenemos logística asociada, distribución, y por lo tanto, yo cuando quiero hacer, por ejemplo, el presupuesto de gasto de transporte, ¿ya? O el gasto de combustible dentro de cada una de mis sucursales, yo voy a tener un responsable por sucursal, yo les voy a pedir que hagan el presupuesto, y si yo sería el consolidador o el responsable de ese gasto a nivel consolidado en la compañía, puedo centralizar ese presupuesto, aprobarlo, para que luego sea controlado. Entonces, por lo tanto, vamos a poder presupuestar de forma distribuida. La centralizada es para aquellas unidades y centros que solo se van a presupuestar de forma centralizada, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos todo el marketing de forma centralizado, yo tendría que hacer mi presupuesto de marketing simplemente en la casa matriz, ¿ya? Y ese sería un presupuesto centralizado que no necesita consolidar con otras personas. Una sola persona responsable que hace el presupuesto. Y está la formulación subsidiaria o presupuestación subsidiaria, que lo que permite a través de algoritmos matemáticos, modelos, ¿ya? Nos permite presupuestar, por ejemplo, si yo quisiera presupuestar el gasto de combustible en una mina, en función de la proyección de demanda y de la capacidad de planta, por ejemplo, ¿ya? O la capacidad de transporte que yo tengo. Yo pudiera hacer un algoritmo y pudiera hacer que el algoritmo en ese sentido presupueste el gasto de acuerdo a esas variables, en vez de que se haga a mano y luego ese cálculo subsidiado o calculado por un algoritmo pueda ser ingresado al sistema como un presupuesto a controlar. Entonces tenemos esos tres tipos de presupuestos. Hoy en la demostración vamos a ver una formulación distribuida y una centralizada, ¿ya? La subsidiaria la podemos ver en más detalle. La verdad es que es un caso a caso que se tiene que trabajar. Bueno, la explicación me la salto. Y pasando un poquito a la segunda parte, que sería la consolidación, una vez que el presupuesto está definido y ese presupuesto es enviado a SAP para ser controlado, SAP va a tener el registro de todos los movimientos de diario. Por empresa también, por repartición y por unidad y por centro de costo. Por lo tanto, todos esos gastos reales, ¿ya? Ingresos reales y todos esos movimientos van a ser llevados nuevamente a la solución Synchron para que pueda comparar el presupuesto definido con los movimientos reales, básicamente. Y si tenemos, en este caso tenemos organizaciones en Chile, por ejemplo, en Uruguay, en Perú, ¿ya? Y con consolidaciones, por ejemplo, la unidad 04 puede ser un RUT, y ese RUT, la unidad de Perú, la 19, consolida con esa unidad 04, por lo tanto vamos a poder configurar esa malla de consolidación para luego poder tener también un reporte consolidado. Pudiera haber el estado financiero de la unidad 04 consolidada que incluiría a la unidad 19, o pudiera tener
el consolidado total en Chile, por ejemplo, en la unidad 01, que consolidaría todas las unidades, la 2, la 3, la 4 y la 5, y a su vez estas consolidarían con todas las unidades hacia abajo. Vamos a poder hacer ese concepto de consolidación. Vamos a tener, por lo tanto, estados financieros locales. ¿Ya? Por ejemplo, yo pudiera tener en Perú un sistema que no es SAP, que por ejemplo es Soflan. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se llama en Perú Soflan, Cristian? Tiene otro nombre. Sí, es correcto. ¿Cómo se llama Soflan en Perú? Tiene un nombre distinto. ¿Donde trabajaba Diego? ¿Cómo se llama esa empresa? Se me dio el nombre. Bueno, sí, Soflan tiene un nombre distinto en Perú. Entonces, digamos que usamos Soflan con un plan de cuentas definido por SUNAT en Perú, tengo un estado financiero local, en moneda local, que sería soles. ¿Ya? Así puedo tener estados financieros en Chile, ¿ya? Y en todos los países. Entonces vamos a manejar el concepto de estado financiero local, la moneda local, y también, por supuesto, vamos a poder definir una moneda de gestión y una moneda global. ¿Ya? La moneda de gestión pudiera ser el dólar, ¿ya? Para poder, y la global también pudiera ser el dólar a efectos de tener la consolidación y gestión. Luego vamos a tomar todos esos estados financieros que son locales, los vamos a poder cruzar con nuestro plan de cuenta maestro. O sea, vamos a vincular, digamos, en SUNAT tiene la cuenta 6 de gasto en el estado de resultado para el gasto de combustible en una cuenta en específico, que el plan de cuentas en Perú está definido por el Estado, ¿ya? Pero en el consolidado va a otra cuenta. ¿Ya? Entonces vamos a poder vincular plan de cuentas maestro con plan de cuentas local, y lo vamos a poder normalizar para poder luego sacar ese plan de cuentas maestro en un formato PCGA o estándar FECU y en un estándar IFRS, si es que es necesario. Entonces, vamos a ir de los estados financieros, que son locales, vamos a llevar hacia los estados financieros, digamos, normalizados. De la moneda local vamos a ir a la moneda de gestión y a la moneda global, y vamos a poder llevar esto al plan de cuentas maestro, porque vamos a tener mapeado el plan de cuentas de cada empresa, y también vamos a poder ver en esa misma expresión en plan de cuentas maestro, lo vamos a poder ver en plan de cuentas estándar FECU y estándar IFRS. Lo mismo va en la primera línea que estamos, tenemos los estados financieros a nivel local. Luego a nivel normalizado vamos a poder hacer lo mismo. Es decir, vamos a poder ver el plan de cuentas maestro, ya normalizado ya con el plan de cuentas del grupo, en la norma local, en la norma internacional y en la norma local, y luego vamos a poder hacer la consolidación. Ese sería el proceso de consolidación que seguimos para poder consolidar los estados financieros. Muy útil cuando tengo 80 compañías, por ejemplo, donde si soy una inmobiliaria tengo 80 compañías y necesito hacer la consolidación, la malla de consolidación es compleja, entonces la idea es poder reflejar esa complejidad de consolidación una vez y luego poder hacer que el sistema lo haga de forma automatizada. Entonces así, por ejemplo, vamos a poder ir, por ejemplo, de los planes locales a los planes Score Plan, que le llamamos, ya que van a estar ya totalmente vinculados hacia la normalización de los planes y hacia la consolidación. Esa sería la fase de consolidación que uno hace. Entonces uno, por ejemplo, llega a consolidar en la casa matriz, consolida la operación de la filial 2 y la operación de la filial 4 a su vez en la filial 2. Y la filial 2 a su vez va a consolidar la operación de la filial 3 en Perú y de la filial 4 en Argentina y la de filial 4 el de la filial 5. Entonces todo ese concepto lo va a poder hacer el sistema sin ningún problema. Y ahí finalmente vamos a poder tener, finalmente, para todas las entidades que van a estar interactuando, que serían centros de costo, que serían unidades, reparticiones, empresas, compañías. Dentro de las unidades vamos a tener los responsables con sus cargos, y vamos a tener la cuenta imputable, los niveles de las cuentas, porque tenemos
En un plan de cuentas tenemos cuentas no imputables y cuentas imputables. Las de título y las no imputables. Y con eso vamos a lograr así tanto la presupuestación como la consolidación. Bien, ahora vamos a proceder a hacer la presentación de cómo se haría un presupuesto colaborativo, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplo. Básicamente aquí tenemos una forma de presupuestar. Si se fijan acá, hay distintas formas de presupuestar. Aquí estamos viendo un ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, los ingresos del mes, manejo integral de residuos, servicio integral de baño, residuos industriales. Esa es la estructura de los conceptos de imputación que yo voy a tener para presupuestar, los cuales van a ir a una cuenta de gasto y a un centro de costo. ¿Ya? Entonces esta estructura para presupuestar, normalmente ustedes lo hacen, se hace en Excel. Este es un caso de trabajo en Excel. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con la herramienta? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ese ejemplo lo vamos a llevar acá al sistema. Primero lo voy a hacer de forma distribuida. Primero voy a abrir la forma centralizada para que lo puedan ver. Tengo dos usuarios abiertos acá. Un usuario que es el centralizador, y por otro lado tengo un usuario que es el distribuido, que va a consolidar con el centralizador. Si yo tengo, obviamente, para entrar al sistema me tengo que loguear. Vamos a hacer el ejemplo de logueo. Simplemente yo le hago doble clic al sistema, digito mi usuario y mi clave, y estoy en esta pantalla, donde, como les digo, al lado izquierdo es un usuario que está en una sucursal, y al lado derecho es el centralizador que puede estar en casa matriz. Entonces yo voy a tener distintas opciones para el sistema, de administración, de gestión, de operaciones financieras y de presupuesto. Y voy a tener una organización. Aquí yo voy a poder definir mi organización, cómo se estructura, cuáles son los niveles, las unidades, las reparticiones, que es lo que les comenté un poco en el PowerPoint. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir acá la opción de centralización. Y aquí lo que ustedes van a observar es que se va a abrir una planilla Excel, ¿ya? Uno dirá, pero bueno, si lo que uno quiere evitar es Excel. Sí y no. Porque la verdad es que uno lo que busca es la flexibilidad de Excel con la estructuración de un sistema, con una base de datos, ¿ya? Entonces eso lo vamos a poder ver ahora. Voy a hacerle doble clic acá. Vamos a esperar a que... Vamos a cerrar esta pantallita. Voy a cerrar el sistema y me voy a loguear nuevamente, porque lo tenía abierto hace rato. Entonces posiblemente perdimos la conexión. Entonces vamos a ir a abrir como el consolidador. Este va a ser mi usuario consolidador. Entonces digito mi usuario, digito mi clave. Y vamos ahora, una vez que el sistema carga, vamos a levantar ese ejemplo que les mostré de un Excel que ocupa cualquier cliente, lo vamos a poder formatear acá. Un segundito, ya vamos a levantar. Ya. Entonces aquí vamos a cerrar y cerrar. Ya. Entonces ahora vamos a abrir la formulación centralizada que les dije, ¿ya? Aquí yo voy a estar mirando la información que llega de los usuarios, de los distintos usuarios que están de forma distribuida presupuestando. Entonces aquí la gracia es que aparece Excel, pero la verdad que Excel es solo la interfaz de usuario, básicamente. Ya tenemos un Excel que va a estar formateado, ¿ya? Y que el usuario va a poder hacer cosas, pero de manera controlada. Para eso tenemos el programa de este lado. Entonces yo voy a seleccionar aquí, por ejemplo, un escenario, y para ese escenario vamos a seleccionar un año en particular y una empresa. Como esto es multiempresa, aquí vamos a seleccionar una empresa. Y con eso el sistema nos va a permitir refrescar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que va a traer la estructura, ¿ya?, de conceptos de imputación en este caso,
le dimos esa estructura, conceptos de imputación, porque también pudiera traer las cuentas. La forma en que se va a estructurar esta plantilla es bien adaptable, ¿ya? Entonces aquí lo que va a hacer es traerme todas las cuentas y el presupuesto que llevo al momento, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, yo tengo en el manejo integral de residuos 1.600.000. Si yo quiero cambiar esto a 2 millones, o 200 millones, no me deja. De partida no me deja porque está en gris, es una cuenta que se nutre de otras que están distribuidas. Recuerden que el ejemplo es que estamos presupuestando o el ingreso o el gasto de forma distribuida, entonces yo tengo que poder consolidar de varios usuarios. Eso está en gris. Aquellos elementos que estén con línea blanca, que también lo vamos a ver, son elementos que se van a poder imputar directamente. Pero eso lo vamos a ver en el distribuido. Entonces yo tengo en este manejo integral de residuos en enero 1.600.000. Bueno, esa es mi visibilidad. Yo soy el jefe en la casa matriz. ¿Qué va a hacer el usuario que está presupuestando en forma distribuida? También va a acceder al sistema. Vamos a entrar con este usuario, sería otro usuario. Y lo que vamos a hacer, ese presupuesto de enero de 1.600.000 lo vamos a duplicar. Entonces el usuario que está centralizando no va a tener que hacer ninguna fusión de planillas, sumar, no, los datos le llegan directamente. Entonces vamos a abrir la formulación distribuida, vamos a hacer doble clic, y con eso vamos a abrir la plantilla que el usuario que está trabajando de forma distribuida va a consultar, que va a ser siempre una plantilla Excel, pero como les digo, totalmente controlada. Entonces acá vamos a seleccionar el escenario, vamos a seleccionar el año, vamos a seleccionar el departamento, ¿ya? O el centro de costo, y ahí tenemos finalmente, el departamento y el centro de costo y la zona, en este caso, que la zona sería Albemarle, y en ese centro de costo. Entonces yo cuando refresco acá, el sistema me va a traer para esa unidad y para ese centro, me va a traer todos los conceptos de imputación que yo puedo presupuestar. En este caso le he llamado conceptos de imputación, pero pudiera ser directamente cuenta, ¿ya? Pero para facilitar, uno le puede decir a la gente, en todas las áreas usted presupuesta en estos conceptos, no hay otros, ¿ya? En vez de darle cuentas, que muchas veces la cuenta no necesariamente es tan clarita. Entonces ese 1.600.000 aquí no lo ven en gris, ¿ya? Y lo vamos a cambiar. Fíjense que aquí este 1.600.000 de presupuesto de manejo integral de residuos está con una fórmula, ¿ya? Y esa fórmula depende de un auxiliar. Estos auxiliares se pueden construir. Si se fijan en el ejemplo que yo les mostraba acá, yo tengo aquí varias hojitas que me pueden servir de cálculo subsidiario para luego presupuestar. Es lo mismo acá. Aquí vamos a hacer un auxiliar, podemos tener varios auxiliares, y aquí tenemos, por ejemplo, si tuviera que colocar la cantidad de combustible, el precio por combustible, es aquí donde se define las variables. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que en vez de 200, tengo 400 en esta variable, lo cual va a duplicar mi presupuesto del 1.600.000, lo va a duplicar a 3.200.000. Y obviamente yo puedo tener una fórmula que vincule el presupuesto de enero con el de febrero, más 10.000. Todos esos conceptos es lo que nos va a dar la flexibilidad de Excel, de formular, pero luego cuando yo guarde el Excel, yo no lo voy a guardar con el botón de guardar estándar. Yo lo voy a guardar con el botón del sistema, y eso va a guardar los datos. Y las fórmulas las va a guardar, los parámetros y las fórmulas las va a guardar en la base de datos. De tal forma de que no hay posibilidad de que el archivo quede en el computador de un usuario, y ese archivo se pierda porque el usuario perdió el computador, o se borró la plantilla. No se puede perder. Y por otro lado, todo lo que significa formulación auxiliar nos va a permitir colocar todo un concepto de notas, ¿ya?, asociadas a los auxiliares, de tal forma de poder entender qué es lo que se presupuestó y por qué. De tal forma que el usuario que parte presupuestando el año siguiente, que puede ser otro, abre una plantilla anterior, se da cuenta cómo se presupuestó y puede hacer los ajustes. Los auxiliares. Sí va a recibir por parte de la matriz los tipos de cambio.
¿Ya? Por ejemplo, la UF no tiene que definirse en cada sucursal, se define centralizadamente. Son parámetros globales. La UF, el valor del combustible, todo lo que pueda ser parámetro global, el dólar, va a ser un parámetro global que el usuario no va a tener posibilidad de manipulación. Pero también vamos a poder manejar un parámetro local, ¿ya? Tal vez en una zona extrema tenemos precios distintos, ¿ya? O indicadores distintos, entonces esos van a ser parámetros que van a ser locales y se van a poder utilizar al momento de calcular con los auxiliares, y finalmente yo voy a tener mi presupuesto. Entonces, estos 3.2 millones, fíjense que acá, en la plantilla del centralizador, que es la jefatura, nosotros aquí tenemos el 1.6 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a grabar esto que acabamos de hacer. Y cuando grabemos los 3.2 millones, ¿ya? Y todo el cálculo adicional que hizo el sistema, entonces ya vamos a poder luego ver cómo le afecta al centralizador. Los datos están guardados, pero no en el disco, están en una base de datos. Las fórmulas también y los parámetros también. Entonces, cuando yo estoy como consolidador, simplemente voy a decir, bueno, 10 personas, 20 personas presupuestando sobre una cuenta y un centro de costo, yo voy a poder aquí decirle refrescar. Y cuando le diga refrescar, el sistema va a actualizar a 3.2 millones y va a actualizar todo el presupuesto, ¿ya? Sin que el usuario tenga que mandar una plantilla, que esa plantilla se la devuelven, que la tenga que sumar, que el usuario que se le devolvió colocó mal en la plantilla la información, el dato está incorrecto, puso el dato donde no correspondía. Como yo digo, tenemos la flexibilidad de formular, porque Excel lo entrega, pero tenemos la estructura que da el sistema, que es todo un programa que está inserto dentro de Excel, que controla todo lo que se está realizando en términos de presupuesto. Por lo tanto, los auxiliares pueden ser customizados, los parámetros globales llegan de la casa matriz, los parámetros locales son locales, como lo dice su nombre, y a partir de eso voy a poder tener un presupuesto distribuido y un presupuesto consolidado. Cuando ese presupuesto está totalmente definido, uno puede grabar, y al momento de confirmar, ese presupuesto se va a SAP. En SAP tenemos la hoja de presupuesto para que SAP luego empiece a hacer el control presupuestario. Y SAP periódicamente le va informando al sistema de vuelta los registros de diario para que luego el sistema tenga toda la reportería asociada a comparación presupuestaria. Aquí vamos a mostrar algún ejemplito. A ver, vamos a ver si lo tengo acá. Algunos ejemplos de dashboard y control que se pueden lograr. Hay varios reportes que ya son estándares. Si no me equivoco acá. Ya, aquí por ejemplo. Nosotros vamos a tener la posibilidad de tener indicadores a partir de todo lo que ocurrió. Yo ya voy a poder tener las consultas y los indicadores, las desviaciones asociadas en el sistema. Hay reportes bastante estandarizados para esto. Ahora bien, este formato que vimos aquí de presupuesto es un formato en específico, por concepto de imputación. Pero ahora yo les voy a mostrar otro, porque lo que quiero transmitir es que el formato que nosotros usamos puede ser un formato flexible. Entonces me voy a cambiar de instalación, y ahora vamos a entrar como el señor comercial. Vamos a entrar a otro ambiente, para que vean que esa forma de presupuestar se puede asemejar mucho a la forma en que ustedes lo hacen hoy en día, porque finalmente uno lo hace esto en Excel. Entonces el proceso de implantación uno lo hace justamente partiendo de la forma en que ustedes presupuestan. El sistema es capaz de guardar los fondos, los colores, eso es parte de lo que se guarda, es decir, si uno le da un color, una negrita, un subrayado en una plantilla, eso el sistema lo guarda. ¿Ya? También no está guardado en Excel, está guardado todo eso en la base de datos. ¿Ya? Pero encontramos que es una muy buena forma de mezclar la flexibilidad que nos entrega Excel con la estructuración de un sistema basado en base de datos relacional. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la formulación distribuida en otro escenario. Aquí vamos a abrir formulación distribuida, y vamos a ver un escenario distinto, es decir, ya no lo hago por concepto de imputación, directamente a la cuenta contable.
Entonces acá vamos a seleccionar el presupuesto, el 2016, unidad gerencia comercial, centro de costo, y vamos a refrescar. Fíjense que a diferencia del otro caso que me mostraba conceptos de imputación, asociados por supuesto a cuentas, ahora me va a mostrar las cuentas prácticamente. Hay empresas que trabajan directamente el presupuesto contable en las cuentas, y otras lo hacen obviamente en las cuentas, pero a través de un concepto de imputación, que es el que les presenté en el escenario anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este usuario, que es el comercial, solo puede afectar esa cuenta, que es la caja Iquique. Es la única que puede afectar. Entonces, él va a presupuestar en esa cuenta. Entonces, si se fijan aquí dice 24 millones. Entonces, ahora vamos a entrar nuevamente ahora como administrador, como otro usuario, que es el consolidador, para hacer el mismo ejemplo, pero en otro formato. Y vamos a entrar con su clave. Y vamos a estos 24.000 los vamos a cambiar, nuevamente, para hacer el mismo ejemplo, pero en otra estructura, ¿ya? Para que un poco podamos dejar la idea de que la estructura, ¿ya? La estructura es una estructura que parte un poco de las plantillas que ustedes tienen. Entonces aquí, centralización. Me pregunta en qué empresa. Aquí tengo 4, le voy a decir en presupuesto. En esa empresa como tal, vamos a maximizar acá. Y luego vamos a seleccionar, aparte de la empresa, vamos a seleccionar el año. Entonces aquí vamos a seleccioné la empresa, pero vamos a seleccionar el presupuesto del 2016, que es el ejemplo que tenemos. Y ahí va a estar la caja, si se fijan aquí, yo tengo la caja Iquique. Entonces esa es la caja que yo voy a, el presupuesto 2016, refrescar. Vamos a ver la caja Iquique. Ya, este es un formato distinto, pero es lo que, como les digo, la idea es, un poco, uno ya tiene estas plantillas. La idea es entenderlas, mapearlas, y finalmente seguir trabajando en Excel, pero con la estructura de una base de datos que nos va a permitir luego, nosotros le decimos, capitalizar el conocimiento, es decir, no tengo que partir el año siguiente de nuevo, entendiendo qué es lo que se hizo, no, yo ya tengo mi escenario de presupuestación del año anterior y ya sé qué es lo que se hizo. Entonces los 24 millones, ahora los vamos a cambiar acá. Fíjense que aquí ya va por cuenta, ya no va por concepto de imputación. ¿Ya? Entonces ahora este usuario que es el distribuido, en su parámetro auxiliar va a decir que aquí tiene, por ejemplo, bueno, vamos a ver la fórmula que nos dice, G12 por G20, por 20, por G13. Vamos a cambiar el concepto de G13, vamos a decir que esto sea por 1, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá tenemos 12 millones, no guardo con el botón de Excel, guardo con el botón de la herramienta. Y por supuesto, esto que está haciendo este señor en forma distribuida se puede aprobar y rechazar, comentar, para que él se pueda hacer ese proceso de diálogo a través del sistema. Y cuando yo luego, de manera centralizada, si se fijan aquí, lo que está gris no lo puedo cambiar, ¿eh? De nuevo trato de cambiar y no me deja. Pero lo que está en blanco sí, son cuentas centralizadas. Las grises son distribuidas, las blancas son centralizadas. Entonces acá vamos a decirle refrescar, y el sistema ahora va a decir 12 millones. ¿Ya? Solo afecté el mes de enero. Entonces, un poco estamos haciendo el mismo ejemplo, pero con otra estructura. Había una estructura que mostraba, y esto va a depender un poco de la estructura de su plan de cuentas, de sus centros de costo, y de cómo están presupuestando, pero el sistema se puede adaptar perfectamente a esa situación. Aquí acabamos de ver, ahora que afecté de manera consolidada la caja Iquique. ¿Ya? Eso básicamente sería el proceso colaborativo de presupuesto. Ahora, una vez que, como les digo, yo termino y acepto ese presupuesto, yo pudiera confirmar
y una vez que está confirmado, lo tengo en SAP, en automático, porque esto ya está integrado con SAP, ya tiene una integración certificada, ¿ya? Y funciona de forma muy transparente. Y en SAP vamos a empezar a hacer los gastos y los ingresos, lo vamos a poder controlar, SAP lo va a poder hacer eso, y luego SAP va a devolver en forma periódica, asincrónica, va a devolver todos los registros de diario. Por lo tanto, a partir de eso, como les digo, ya podemos empezar a controlar real versus presupuestado, tener cada uno de los reportes que uno necesite, se pueden hacer distintos reportes adicionalmente, y a partir de que tenemos esa información, incluso pudiéramos luego empezar a hacer la consolidación de los estados financieros, como se los mencioné. Bueno, hasta acá la explicación. Digamos que estamos en tiempo y forma con la presentación. Nos quedarían 10 minutos para preguntas y respuestas. Por supuesto, podemos hacerles una presentación en específico con Francisco, y podemos hacerles la demostración de la consolidación también, ¿ya? Pero no vamos a tener el tiempo en esta sesión en particular, pero correspondería hacer las preguntas y respuestas ahora. Ciertamente, estoy seguro que el proceso de presupuesto en las empresas que lo hacen, parten haciéndolo con Excel, porque es la herramienta de flexibilidad, y no pretendemos matar la flexibilidad, pero sí estructurar ese proceso y capitalizarlo. Las preguntas y respuestas ahora vendrían, Cristian. Sí, Gilbert. Bueno, por el chat no hemos recibido ninguna consulta. No sé si deseen enviárnosla en este momento por el chat, o si gustan podrían aperturar su micrófono sin ningún problema y hacer la consulta directamente. Francisco, ¿hay algo que quieras agregar un poco a la explicación? Gilbert, Francisco me escribió por interno, tuvo que salir hace 2 minutos un momento, me dijo que se conectaba a la brevedad. Ah, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quisieran tener alguna consulta adicional, abiertos para responder. Correcto, Gilbert. A ver, nos acaba de llegar una consulta de Alexandra Guanostasic. Nos dice, buenas tardes, ¿cómo se asocia el ingreso de una factura de gasto con la estructura del presupuesto? Ya. Perfecto, aquí se lo voy a mostrar. Nosotros vamos a definir en SAP, vamos a tener un plan de cuentas. El plan de cuentas tiene conceptos de título, activo, circulante, disponible, caja, hasta que llega la cuenta imputable. Entonces nosotros somos capaces de sincronizar ese plan de cuentas con Synchron, en forma transparente. SAP maneja hasta 10 niveles de título, pero efectivamente para efectos de presupuesto soportamos 5, no es necesario más, 5 niveles de título más la cuenta. Y soportamos 2 dimensiones. SAP soporta 5 dimensiones, pero cuando uno ya quiere presupuestar por más de 2 dimensiones, también un poco el control deja de tener sentido. Uno trata de hacer el presupuesto por unidad y por centro de costo. Hay otras dimensiones que pueden existir que pueden concatenarse, ¿ya? Pero finalmente nosotros controlamos 2 dimensiones dentro de las reparticiones y dentro de las empresas. Entonces, cuando una factura cae en el ERP, va a caer, aquí tenemos esta factura, esta es de ventas, pero puede ser lo mismo que una factura de compras. Entonces vamos a ir gasto, IVA, crédito, cuentas por pagar. Y ese asiento contable va a tener las dimensiones en las cuentas de gasto, de unidad y de centro de costo. Entonces vamos a tener la cuenta, la unidad, el centro de costo en el registro de diario. Incluso vamos a tener relacionado eso con un documento de origen. Y ese registro de diario es el que se va a Synchron para ser comparado con el presupuesto. Por supuesto, en Synchron, para poder compararlo, nosotros el plan de cuentas que tienen definido en SAP lo cargamos en forma automática. Y ese plan de cuentas que viene desde SAP es el que se ocupa para presupuestar. Luego se lo devolvemos a SAP para que lo controle, y SAP, cada vez que haga un registro de diario, en forma periódica, le va a devolver esos registros de diario, y Synchron los va a entender dentro de la misma estructura de plan de cuentas que se tiene definido en SAP. Si es que ustedes tienen una empresa
que está funcionando en otro RP o está gestionada por terceros, ustedes pueden recibir en Excel esos movimientos de diario y con la estructura del plan de cuentas. ¿Qué hacemos nosotros? Mapeamos ese plan de cuentas externo con el plan de cuentas corporativo, y como ya tenemos el mapa entre qué significa, por ejemplo, en el plan de cuentas externo, la cuenta de caja puede tener otro número, pero nosotros lo asociamos con la cuenta de caja corporativa, o con la cuenta de gasto, o con la cuenta de ingreso, simplemente cargamos los registros de diario hacia Syncron y ya los podemos comparar con el presupuesto. Esa sería la respuesta. No sé si queda clara o hay alguna pregunta más asociada. La pregunta quedó clara, Gilbert. A ver, demos un segundo, simplemente a ver si tenemos alguna consulta más. Volvemos a mencionar, si desean pueden aperturar sus micrófonos sin ningún problema. El paso que nosotros hemos dado, muy importante, es que hemos buscado en el mercado una solución que se sincronice, integre con Business One de forma transparente, con SAP Business One, con el ERP que nosotros distribuimos, y que permita complementar ese proceso de presupuesto de forma colaborativa, en forma estructurada y flexible, y que a partir de eso podamos controlar el presupuesto. Entonces funciona como un módulo más de Business One, ¿ya? Y está todo totalmente ya integrado, esa integración ya está hecha. No tenemos que hacer traspasos de archivos, ni nada. ¿Alguna pregunta más? No, Gilbert, no hemos recibido ninguna consulta más. Parece que... a ver, justo Cecilia nos escribe. ¿Puedo incrementar cuentas contables en Excel y luego subir a SAP? Claro. Uno podría tener un template que lo carga SAP vía Data Transfer Workbench, que es una herramienta que nos permite cargar desde Excel, actualizar y crear. Es decir, yo, por ejemplo, pudiera actualizar las descripciones de mis cuentas, si quisiera hacerlo, y también puedo crear nuevas cuentas desde Excel. Y cuando esas cuentas se cargan en SAP, automáticamente aparecen en Syncron también. Es un espejo, lo que hay en Syncron y lo que va a estar en SAP, para que funcionen de forma transparente. Perfecto, Gilbert. Nos consulta, a ver. Sí, a ver, nos consultan, ¿cómo se licencia la herramienta? ¿Por número de usuario o por empresa? La herramienta Syncron y la herramienta SAP se licencian por usuario nominado. Entonces, por ejemplo, si en presupuesto yo tengo 5 personas trabajando el presupuesto, se licencia para 5 personas o para 10 personas y se empieza a ocupar el sistema. Se hace un proceso de implementación y se deja el sistema funcionando. Mucho más fácil, obviamente, cuando uno ocupa SAP Business One ya de base, porque ya la integración ya está hecha. Entonces, esa es la idea, llevar un producto que sea plug and play para su implementación, y hemos invertido en esa integración. Entonces, se licencia por usuario y los usuarios empiezan a usar el sistema, básicamente. Perfecto. No sé si tengamos alguna consulta adicional. No, no hay ninguna consulta más, Gilbert. Parece que ha quedado bastante claro después de estas 3 preguntas. Perfecto, este video va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar de nuevo. Cristian tiene sus datos y su registro para poder luego preguntarles qué les pareció la presentación y también poderlos contactar en caso que quieran ver más detalle. Así que les agradezco el tiempo, las consultas, el interés, y por supuesto estaremos pronto en contacto. Muchas gracias. Perfecto, Gilbert. Muchas gracias a ti por la presentación. Agradecemos nuevamente la participación de todos los asistentes. Y como bien se indica, la presentación estará subiéndose en nuestro canal de YouTube y también se le estaremos haciendo llegar el link por medio de sus correos electrónicos. ¿Sí? Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, Gracias. buenas tardes. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Gilbert. Chao, Hasta chao. luego.